Para mí es un gusto presentar al doctor Fabio Zapata, antiguo colega. El doctor Zapata es ingeniero químico con más de 38 años de experiencia profesional, 36 de ellos en Soya, empresa colombiana productora de alimentos balanceados, de la cual se jubiló en el cargo de gerente de control de calidad. En representación de esa organización, fue integrante líder por más de 20 años del Comité Técnico de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI, miembro del ICONTEC y de la AOAC por más de una década. Es conferencista internacional en temas relacionados con recursos analíticos en control de calidad, buenas prácticas de manufactura, perfiles de ácidos grasos en diferentes fuentes de grasas y aceites, perfil aminoacídico en diversas fuentes de proteína, apoyó a proveedores para el mejoramiento continuo de sus procesos productivos a fin de obtener los materiales adecuados a las necesidades de los clientes, es experto en manejo de grasas, conservación de alimentos, manejo de productos, análisis químicos y microbiológicos. Hizo diversos cursos en Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia, España, Brasil, Argentina y Chile sobre origen de diversos materiales que son claves en la alimentación animal y humana, tales como granos, harinas de origen animal, preparación de premezclas, vitamínicos, minerales. Líder en el manejo de equipos de profesionales para certificación de plantas de alimentos balanceados, tales como BAP, Best Aquaculture Practices, y FDA, entre otros. Presidente de juntas directivas de empresas de la organización Soya, tales como Badelca, Colgranos y Provinsa. Doctor, bienvenido al podio. Ana María, muchas gracias por su presentación, muy generosa. La conocí de que estaba pequeña. Y miren ya cómo está de grande y de, digamos, de importante. Y naturalmente, muchas gracias a todo el equipo que la acompaña. Les cuento que para mí es un honor y también un reto compartirle estas experiencias y, como se podrán dar cuenta, me voy a salir del tema específico de las micotoxinas para mirar otra mirada más holística de la responsabilidad que tienen todos ustedes, porque yo siempre he dicho, los nutricionistas son finalmente los financieros de las organizaciones. Tienen gran responsabilidad, muchos retos, y aparte de eso, el equipo que los acompaña. Entrando en materia, no deben desconocerse los efectos adversos de las micotoxinas en las explotaciones pecuarias. Magnificar su presencia genera altos costos en las dietas. Por cierto, no es ningún secreto que las dietas deben elaborarse conforme a unos requerimientos y no es nada más costoso que un exceso. Entonces es un tema para que, digamos, no se pierda la oportunidad de tomar los correctivos. Las micotoxinas no se formulan, no creo que se formulen, se identifican. Y lo otro es que la logística de abastecimiento debe armonizarse con los procesos de formulación y de nutrición. También se presenta un problema y desde la parte, digamos, de granjas se argumenta que es un tema de nutrición. Desde el punto de vista de nutrición se puede argumentar que es un tema de planta. Desde el punto de planta se puede argumentar que es un tema de compras. Finalmente, todas las anteriores o ninguna de ellas. En planta no pueden exacerbarse los inconvenientes, tales como la ausencia de controles microbiológicos de los ingredientes. Cuando hablamos de micotoxinas, estamos hablando de hongos, que pueden ser micotoxinas, pero hay otra cantidad de bacterias, como detallaremos más adelante. No abastecerse de proveedores confiables es otro riesgo muy significativo que se da en el trabajo cotidiano. No sacar el tiempo para las jornadas rigurosas de saneamiento y de limpieza. Lo otro, y es que no se rotan adecuadamente los materiales en toda la cadena de abastecimiento. También se dan por ciertas percepciones sin ahondar en el análisis que puedan explicar lo que se está reportando. Yo sé que todos ustedes están abastecidos de muchísima información, por lo demás son muy estudiosos, además de ser muy estudiosos son muy conocedores, tienen la mejor, digamos, documentación posible, y esa no se la voy a repetir yo, pero de todas maneras no se puede, digamos,
pasar por encima y sacar un tiempo importante para el análisis de la información. Es clave ese análisis de la información. Y digamos, voy a resaltar otros conceptos clave. Aquí se ha hablado en esta tarde de las humedades. Y las humedades de cosecha, por ejemplo, de 16,5, una humedad, a mi juicio, muy buena. Les cuento que suena como anecdótico. Me tocó conocer cosechas con humedades del 35%. Ustedes se imaginan cosechas de 35% de, digamos, inundaciones. La tecnología ha avanzado y, digamos, las prácticas de manejo son muy buenas. Entonces, se puede ver en la medida que se aumenta la humedad relativa, se aumenta la medida de equilibrio. Igual, cuando la temperatura del entorno es menor, se aumenta la humedad, digamos, de equilibrio de grano y también se conserva este tema de humedad relativa versus humedad. Lo menciono porque se pueden presentar casos donde se considere que la humedad es muy alta, no siéndolo. Y aprovecho para mencionar, tener presente, la humedad de equilibrio es una propiedad muy particular de los materiales. Y el maíz se asemeja mucho a la humedad de equilibrio, digamos, del sorgo y a la misma del trigo, pero es muy distinta a la humedad de equilibrio de la soya. Si estamos hablando de una humedad de maíz, un equilibrio del 14%, en la soya tranquilamente es el 12%. Más de esa humedad es muestra de inestabilidad. El caso es que, digamos, hay condiciones, digamos, ambientales originales de cualquier grano, en el Golfo, en cualquier parte. Y hay unas condiciones, digamos, ambientales en el sitio de destino. Inmediatamente llega ese grano del origen al destino, esa humedad de equilibrio no cambia. Eso está dependiendo del tiempo y otros factores. Por ejemplo, en el tema de un silo, horas de ventilación, capacidad de ventilación, estaciones climáticas, tipo de silos, ventilación, digamos, durante ese almacenamiento, condiciones del grano al recibo. Se da la oportunidad para decirle, si en un, digamos, silo o en alguna bodega se tienen, digamos, desuniformidad en el lote, ese lote como tal se comporta con base en las condiciones más críticas. Y ahí debo darle un crédito muy importante al doctor Carl Reed, a quien tuve la oportunidad de conocer y tratar muchas veces con él, uno de los profesores que he tenido en la vida. Aspectos inherentes en los negocios del maíz. Si uno pide, o si se pide en la negociación, una cantidad de toxinas diferentes a las aflatoxinas, o si uno dice, por ejemplo, que no quiero que un grano sea genéticamente modificado, es el grano genéticamente modificado, no solamente a mi juicio, sino a nivel de muchos científicos, la solución o una de las soluciones para alimentar la población cada vez más longeva y creciente. Eso es una anécdota que les cuento. Hace unos años, ya me olvidó la cuenta, estaba en Cartagena una reunión de genetistas y le hicieron a la directora de la FAO para América Latina una pregunta que un compañero le hizo a un, digamos, expositor anterior, que se habían desarrollado una semilla que fuera refractaria a la, digamos, a las aflatoxinas. Esa persona que hizo la pregunta realmente fui yo. Y hasta con pena le hice la pregunta. Y me dijo, no exactamente, pero el grano genéticamente modificado, BT, Bacillus thuringiensis, para el control biológico, se desarrolló precisamente para evitar que el gusanito cogollero, en el proceso de crecimiento del maíz, perforara los granitos. Y en la medida que el grano está más sano, más entero, tiene menos probabilidad de estar afectado por los hongos. Entonces tampoco nos preocupemos porque las toxinas producidas por los hongos de campo en un momento dado estén más bajitas cuando uno de pronto espera que sean más altas. Entonces el Bacillus thuringiensis para el control biológico ha sido una salida muy importante, probada. También recuerdo en una visita que hice a un laboratorio de los Estados Unidos, me sorprendí cuando vi un equipo de profesionales doctorados en, digamos, en la parte genética, y además de estar, digamos, muy
conocedores de la materia, estaban haciendo un análisis a lotes de exportación para mirar qué porcentaje de los granos era genéticamente modificado. Esos recursos valen un poco de dinero y aparte de eso, el mercado para donde iban, la comunidad económica en su momento tiene presupuesto para la alimentación, unos niveles mayores, esos ingresos, que otros países. Entonces, no debe tenerse preocupación por este tema, porque a mi juicio ha sido una solución y se está generalizando. En Argentina se demoró más el proceso de cambiar, digamos, a las semillas genéticamente modificadas, pero es una tendencia. Mencionaba ahí, cuando uno especifica mucho los requerimientos, ya se va a un concepto que aquí hay los expertos en la materia de la identidad preservada. Entonces, tener un maíz con unas condiciones muy especiales para un mercado muy puntual implica unos costos significativos y eso realmente muchas veces no se puede dar, y está el concepto de identidad preservada, como les menciono. Estamos viendo cómo hay unos análisis de calidad digamos, en las fincas y también en los puertos de despacho. Pero después viene un tema del manejo que nos corresponde a cada uno. Todo tipo de silos, los que ustedes se imaginen, hasta silos que son estructuras metálicas cubiertas con unas lonas, y digamos desde los más artesanales hasta los más sofisticados. Mencionaba ahorita los silos bolsa, muy propios en algunas granjas. Estos temas, digamos, de aireación son fundamentales. Y yo sé que la responsabilidad de la mayoría de ustedes no está en ese control, pero eso es una parte muy fundamental. Esta foto me llama la atención porque algunas veces, por tema de costos, los administradores o dueños de las compañías prefieren por costo un silo, digamos, de 10.000 toneladas a 5 silos de 2.000. Muchas veces el de 10.000 toneladas está una capacidad nominal distinta a lo que tiene y dificulta mucho el manejo. Cuando las unidades son menores, se facilita mucho la clasificación y el aprovechamiento, entre otras cosas, para la limpieza. Tipo de silos, digamos, diversos. Esta gráfica la resalto acá porque los granos respiran. En el proceso de respiración hay producción de gas carbónico y se puede perder, como un criterio de deterioro, hasta el 0.5% de materia seca por respiración. Y esa respiración genera calentamiento. Un calentamiento se considera crítico cuando sube 5 grados centígrados por encima de temperatura ambiente. No obstante, tener presente que, digamos, hay una cámara de aire, no siempre está lleno el silo, y puede registrar temperaturas superiores a las que realmente tienen y tomar decisiones inadecuadas o pensar que ese grano se dañó cuando realmente era la cámara de aire la que se había calentado. Aquí tenemos, digamos, una vista frontal cuando uno pasa por una planta y se ve muy interesante todo, pero si usted en un momento dado dejó ese silo sin los procesos adecuados de saneamiento y limpieza, va a encontrar usted estos casos. Y se acerca el zoom, algo que es hasta medio, digamos, no hay necesidad de gastarse muchos análisis de micotoxinas y otras cosas. ¿Por qué no se mueve? Esta es la que quería pasar más rápido. Allá. Bueno, de todas maneras, digamos, es interesante hacer con el equipo de las plantas respectivas un seguimiento pormenorizado. Yo sé que cada día es más complicado ingresar a estos sitios porque se presentan muchos accidentes. Ha habido, digamos, tengo muchas historias hasta de muertos en estos procesos,
pero ya con los elementos de seguridad se pueden, digamos, obviar estas cantidades de situaciones, pero uno no se da cuenta de eso si no las desocupa plenamente, no ingresa a esas instalaciones, no las revisa y parte de la buena fe de que todo está bien. Esto otro tema, ahorita mencionaba 0.5, digamos, % de materia seca, pero si estamos hablando de mermas por efectos de los microorganismos, eso les cuento que se va lejos y muchas veces se puede facilitar para que, digamos, hayan hasta malos manejos en las plantas por, digamos, mermas inaceptadas, y eso sí definitivamente afecta el costo porque son pérdidas que se pueden evitar. En los, digamos, ácidos orgánicos y las sales hay muchos productos que pueden suplir una función muy interesante, y resulta que aquí, digamos, menciono aireación, llenado de silo, almacenamiento, y una frase que ustedes ya han escuchado muchas veces: durante el almacenamiento, en el mejor de los casos, la calidad se conserva. Les cuento que no me voy a tomar ningún afán, hasta donde dé el tiempo presento y lo otro queda ahí en las memorias. Ventilación, tener presente la capacidad de ventilación, no es tener un ventilador por tenerlo, que tenga una capacidad de 0.2 metros cúbicos por minuto y por tonelada. Cuando se trata un grano con estos ácidos orgánicos es importante no ventilar inmediatamente, porque se pierde la efectividad del producto en razón a que la presión del vapor de estos gases es alta y entonces se volatiliza y pierde la residualidad. Esto es también un mensaje para el almacenamiento. Una vez se llenan los hilos, en el centro se concentran las partes, digamos, impurezas y granos partidos, y en la periferia los granos enteros. Es importante retirar el primer 10% para evitar que el aire, al ventilarlo, no se vaya por el centro, no se vaya por los caminos laterales, sino que vaya por todo el lecho. Es clave este tema para poder, digamos, manejarlo adecuadamente. Las plagas, les mencionaba, todo tipo de plagas, vectores de contaminación fuertes, mermas, post cosecha, los más relevantes, que por cierto son supremamente desagradables en una planta, aparte de las mermas, porque son muy difíciles de erradicar en muchas oportunidades, y estos digamos, bichitos son vectores de prevalencia que afectan hasta todos los alimentos, aquellos inclusive de larga vida que llamamos nosotros, que tienen más tiempo de anaquel. Las bacterias, uno a veces dice, ¿por qué un maíz con salmonela se puede dar? Y no es porque de allá desde el origen salió con salmonela, sino porque hay muchos, digamos, puntos donde se puede contaminar, y ya son los vectores que les he mencionado. Sucede en muchas partes toda la cantidad de temas que les digo que he caminado por muchas partes y he visto temas que uno a veces no se imagina que se puedan encontrar. Orígenes potenciales de las micotoxinas, variedades de grano, factores agronómicos, zonas productivas, y son parte de las condiciones. Y las micotoxinas, digo yo, para uso en nutrición animal se consideran las siguientes propiedades de la matriz. Todos tienen programas ALICE u otros equivalentes, y mientras más días hay una matriz más sólida de toda la información. Pero, digamos, se formula, digamos, proteína, digestibilidad de las proteínas, naturalmente los aminoácidos. Sin embargo, como mencionaba ahorita, las micotoxinas no están, digamos, ahí formuladas. La verdad de perogrullo, presencia de hongos no es presencia de micotoxinas. Y lo mismo, ausencia de hongos no es ausencia de micotoxinas. Mencionaba en una forma de mirarle de otra manera, digamos, acá voy a resaltar este punto. Este puntico aquí. La actividad del agua. Si queremos ser muy rigurosos, la actividad del agua segura debería ser por debajo de 0.6.
para tener humedad segura de por debajo de 0.6, tendría que tenerse un secamiento muy tenue, que ya de pronto afecta, digamos, las eficiencias de ese proceso de secado. Un vistazo a la planta de producción. Pues sabemos, un proceso de elaboración de alimento balanceado es un proceso de transformación física. Y desde la matriz se tiene una concepción de qué se tiene o qué se debe tener desde que llegó. Pero, ¿qué está pasando en esta planta? Sí está, digamos, el ingrediente X en la tolva designada para tal propósito. Los sistemas de transporte a las mezcladoras no estarán arrastrando otros materiales. Sí son adecuados los ingredientes que hay en cada tolva. Entonces, digamos, muchas veces está uno, digamos, jefe de producción, almacén, de todo, desde sus ordenadores o computadores, mirando muchas pantallas. Pero a veces se pasa uno por allá y no hay nadie mirando nada. El corazón, uno de los corazones a mi juicio, son las mezcladoras. El orden de inclusión de los ingredientes, el manejo de líquidos con respecto a los sólidos de diferente naturaleza, un punto clave para revisar ahí. Miremos este temita de las, digamos, de las premezclas. Un tanto tabú. Una premezcla tiene vitaminas, minerales, medicamentos, promotores, aminoácidos, antioxidantes, conservantes, pigmentantes, saborizantes, digamos, seguros ante cualquier ocurrencia. Muchos. Yo sé otros, y sin embargo yo menciono este puntico que me parece muy importante. La presencia de cloruro de colina y algunos conservantes no deberían utilizarse porque afectan, digamos, la estructura de las vitaminas. Y aquí hay un tema que la proporción entre unos ingredientes y otros es una cosa bastante desproporcionada. Un ejemplo de una preparación de una premezcla, que es un proceso de diluciones consecutivas. Y en las diluciones consecutivas menciono, por ejemplo, un sulfato de cobre. Si hablamos de minerales, es todo un universo maravilloso. ¿Qué tipo de oxidación está el mineral? ¿En qué fuente? Entonces, sulfato de cobre y vitamina A. Partimos, digamos, de un sulfato de cobre del 25% y que lo queremos llevar a 400 partes por millón en un producto. Lo mismo, una vitamina A de 1 millón de unidades internacionales y la vamos a llevar, digamos, a 2.75. ¿Qué pasó dentro de ese recorrido? Nosotros muchas veces no tenemos idea porque eso nos lo hace un tercero. Parte uno de la base que lo están haciendo bien, porque hay empresas muy buenas. La estabilidad de esas vitaminas, es más, digamos, el balance de materiales para verificar que, digamos, la vitamina que se debió utilizar o el núcleo, si se utilizó conforme lo que necesitaba. Hay muchos factores que potencializan la oxidorreducción. Temperatura, área superficial, presencia de agua, solubilidad acuosa, higroscopicidad. Y los antagonismos entre los componentes. Por cierto, esos medicados, que son servicios que se le prestan al cliente o a las granjas, como sea, terminan siendo muy riesgosos y además de ser tan supremamente riesgosos, tienen un peso específico en el costo demasiado alto. Y como mencionaba ahorita, todas estas cosas cuestan más que los verdaderos nutrientes que necesitan las especies. Entonces yo digo aquí, desmicotoxicemos los reclamos de campo. Algunos casos que están documentados. En alguna oportunidad se presentaron y reportados por veterinarios muy calificados problemas en riñones de los pollos. Y resulta que, como les mencionaba ahorita, en una tolva de esas se presentó una contaminación con carbonato en la harina de soya. Y no fue uniforme, no se detectó el análisis regular. ¿Qué pasó? Se afectaron los pollos, se hicieron análisis de ocratoxinas parejo, en laboratorios muy acreditados, en todo lo demás, y resulta que no era eso. Se termina perdiendo el tiempo, perdiendo plata, y digamos pensando que la solución más fácil es
digamos, o la solución más fácil, no, que el problema es más sencillo de lo que uno se imagina. Prolapsos en cerdas, por el uso de estrógenos. Entonces se presenta un problema, digamos, en las cerdas y resulta que, digamos, se cree que sea la lenona y que fue el medicamento que le dieron para tratar de unificar los partos. Y eso pasa. Y entonces termina el nutricionista también presionado a dosificar ingredientes que muy seguramente en esa oportunidad no se necesitaban. Bajas conversiones en pollos porque, digamos, la fuente de cereal era el sorgo. Uno dice, son micotoxinas. Resulta que los sorgos tienen sus taninos, todos seguramente lo conocen, taninos hidrolizables y taninos condensados. Los taninos condensados son aquellos que de alguna manera afectan la energía metabolizable, la lisina disponible, y se puede encontrar entre un sorgo alto en taninos y un sorgo bajo en taninos hasta una energía diferente del 15%. Eso fue un estudio que en su momento hicimos en asocio con investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Cali, Colombia. Tamaño de partículas uniforme en gallinas, afecta pico y es relacionado con tricoticenos. No es que no existan, pero se da. El sulfato de cobre grueso, cuando uno es uniforme, quema mollejas y entonces ahí, digamos, unos pollos o unos animales no tienen la dosis suficiente y otros lo tienen en proporciones, digamos, indebidas. Y no es así. Cualquier evento no aclarado se atribuye normalmente a las micotoxinas. Ya se ha hablado aquí, hay hongos de campo y hongos, digamos, de almacenamiento. Pero no quiere decir que los hongos, digamos, de campo no produzcan X toxinas, sino que hay mayor prevalencia de esas. Es más, cosa curiosa, hace unos 15 días me encontré con un profesor mío. ¿Se imaginan qué edad tiene ese señor? Profesor mío, con ese profesor mío, digamos, me lo encontré y fue el profesor de bioquímica, que para mí como ingeniero químico no era obligatorio, y me puse a cursarla por curiosidad. Y en ese estudio, en el laboratorio, se estaban haciendo análisis de aflatoxinas, de los sorgos procedentes de una zona o algunas zonas de Colombia. Y resulta que cuando hablo yo con este profesor que me lo encontré, y en esa época analizábamos las micotoxinas con cromatografía en capa fina. Era toda una laboriosidad. Pero bueno, esas son anécdotas. Ya entrando en el tema de las micotoxinas propiamente dicho, estamos viendo que estas estructuras químicas, esto es una maravilla, ¿no les parece a ustedes? Miren estas estructuras químicas. Lo menciono ahí porque es importante conocerlas para saber en un momento dado cómo se pueden analizar y aparte de eso, si efectivamente están a los niveles de realmente daño, cómo se pudieran de alguna manera o parcialmente neutralizar. Entonces, esto hay que conocerlo. Y entonces uno sabe que hay unas polares y otras no polares y dependiendo de esa naturaleza se utiliza el producto pertinente. Seguramente todos ustedes conocen esto. ¿Qué genera la aflatoxina, la ocratoxina, el tricoticeno? Es todo, ¿cierto? Todo. ¿Qué lo puede generar? Además de otras cosas. ¿Dónde es la prevalencia? A mí no me extrañaba cuando ahorita mencionaban, contrario a lo que un compañero mencionaba ahí, que por qué no hay ocratoxinas. Y estoy convencido que los análisis son bien hechos. Porque no hay. Es más, en este momentico no me puedo, digamos, pues estoy en una situación de la vida donde yo no estoy representando a ningún laboratorio ni a ninguna empresa, sino que estoy compartiendo algunas apreciaciones personales que para nada comprometen a la entidad que me está invitando acá. Entonces, le digo que hay unos materiales que son susceptibles, por ejemplo, el trigo. Cosecha de frío, entonces hay unas micotoxinas del frío. Entonces, porque se va a buscar, digamos, micotoxinas que no son del frío donde no es. Y si se buscan, yo les digo francamente que yo ni las analizaría. Así, pues si no necesitan. Es como analizarle el fósforo a un carbonato de calcio por si de pronto lo tiene. Se pierde tiempo. Es importante de todas maneras medirlas con equipos confiables, tales como el HPLC,
pero no se descarten otras metodologías más rápidas que también están validadas. En los subproductos de cereales se concentran las micotoxinas, las que estén se concentran. Por ejemplo, mencionaba la molina, digamos, húmeda o seca. En el salvado de maíz, en las harinas de arroz, en los salvados de trigo, se concentran. Y muchas veces uno se concentra en los análisis de los granos y deja de lado estos subproductos, que a veces tienen una proporción de la dieta alta. Muestreo representativo, igualmente es clave, sobre todo con las normas CAFTA, para tener un cubrimiento amplio. La distribución de las micotoxinas no es normal, o sea, que están o no están. Y si están, es una distribución impredecible, no es normal. Ya, digamos, combinando la estructura química, entonces el recurso, digamos, validado, y cuando hablan de por qué no determinan tantas partes por billón, y eso también depende de los recursos, porque hay que mirar la exactitud, el nivel de detección, la reproducibilidad, porque algunas veces hay muchos análisis, pero hay que analizar con lupa cómo se obtuvieron para que generemos resultados y análisis confiables. Entonces, digamos, eso es un modelo. La parte química tiene que tener bien resuelto el pico para que no se confunda con un solvente, y con los materiales adecuados, tipo de columnas, todo lo que se necesite. Y finalmente, como muchas moléculas, se detecta, digamos, la huella digital del compuesto, que es ese y solo ese, porque se obtiene a esas condiciones, bajo esos tiempos de residencia y con esa confiabilidad. Por ejemplo, un análisis de sarralinona. Aquí está para los que les gusta la química y trabajan en la química, las condiciones. Aquí me estoy devolviendo. Aquí. Hablo de los secuestrantes, que hay simples, complejos, y me voy a, digamos, a detener en uno de origen mineral. Y es importante la concentración de morillonita, que es el elemento que de alguna manera indica la capacidad de, digamos, de neutralizar, llamémoslo así. Yo no utilizo tanto la palabra secuestrar. Y para eso están los equipos de difracción de rayos X. Algunas toxinas, digamos, no están. Otras veces el secuestrante o absorbente inadecuado, o algunos productos inocuos. De todas maneras, habrá que analizarlo con detenimiento para que los datos que nos permiten a nosotros tomar las decisiones adecuadas sean de buena fuente. Estas consideraciones finales. Durante el almacenamiento, insisto, en el mejor de los casos se conservan las propiedades de los granos. En el mejor de los casos. Son seres vivos y se deterioran, indiscutiblemente. La rotación, y como se pueden dar cuenta, lo mencioné antes y lo reitero, porque ahí hay que hacer mucho énfasis. A veces no tanto, digamos, adicionar más cosas y más costos, sino de ir a lo fundamental. La humedad, los granos partidos, las impurezas, granos dañados por hongos y por calor son factores básicos en la caracterización, y eso es lo que realmente se negocia. Todo lo otro. Por cierto, mencionó ahí las normas ANEC de Brasil. Son un tanto más permisivas o más laxas que las normas americanas. Entonces, uno dice, está dentro de normas. Sí, está dentro de normas, pero esas normas están, digamos, muy disonantes a lo que estamos acostumbrados, y hay que tener cuidado. Es una ley de la naturaleza, la conectividad de las diferentes áreas, y en la medida de un trabajo en equipo colaborativo con los funcionarios de compras, de logísticas, financieras, se obtendrán los mejores resultados. Insisto, mucha información y poco análisis es claramente un desgaste. Por lo demás, yo me pongo a ver la agenda de algunos nutricionistas, que por cierto aquí hay muchas caras conocidas, y qué cantidad de reuniones, qué cantidad de citas. Yo hasta, digamos, entiendo por qué algunos proveedores pueden tener hasta los mejores productos, pero no hay chance ni siquiera que se los presenten. Y si se los presentan, tienen que ser muy concretos para que no hagan perder el tiempo, que está muy escaso. La observación es clave.
De hecho, insisto, es el primer paso en el método científico. Si no estamos viendo, si de pronto el nutricionista está por allá y el que está recibiendo el grano está por allá y el de operaciones está en la casa y el financiero no está, entonces, ¿quién vio? ¿Qué pasó? Se fue el carbonato en lugar de la torta de soya y estaba un reclamo por ocratocinas. Yo, digamos, en particular he encontrado que el uso de acidificantes es beneficioso y la inversión es, a mi juicio, moderada, más que otros tratamientos curativos. Yo lo entendería como un seguro en la prevención. El pánico no es un buen aliado en la toma de decisiones y se neutraliza en buena medida con un riguroso análisis de los hechos fundamentados en el conocimiento. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Tenemos tiempo, tenemos unos 5 minuticos para la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, de nuevo, levante por favor la mano, espere a que el micrófono llegue hasta ustedes y ahí le haremos la pregunta al doctor Zapata. Este tema de micotoxinas siempre es un tema que nos han preguntado cuando presentamos el reporte, entonces quisimos en esta oportunidad adelantarnos a la pregunta e invitar a alguien con experiencia en el tema de que nos hablara un poquito, por lo menos desde un punto de vista tal vez distinto de este tema. Así que los invito a que levanten sus manos si tienen preguntas. ¿No? Estamos ya muy cansados y queremos proseguir. Bueno, el doctor Zapata también va a estar con nosotros en la recepción, así que por ahí antes de la conferencia ya varios se habían acercado a él a hablar un poco de este tema u otro tema, así que también los invito a que interactúen con él durante la recepción. Y sí, doctor, y le pido nuevamente una ronda de aplausos entonces al doctor Zapata. Gracias.